Hola, hola, buenas. Eh, bueno, bienvenidos a este webinar donde lo que pues quiero compartir y queremos compartir con vosotros es todo el proceso de digitalización y todo el proceso de planificación de obras y digitalización de esa planificación de obras y fundamentalmente basadas en herramientas, en metodologías como Last Planner System o planificación por áreas a través también incluso de líneas de balance y aplicando el takt time, ese ritmo constante, ¿no? Entonces, el objetivo es pues mostrar cómo trabajar eh, de esta forma, cómo planificar obras, hacerlas además dentro además de un sistema que puede ser bajo la metodología o filosofía Lean y concretamente con las Planner, o puede ser que no utilicéis ese tipo de metodologías, pero sí que cómo digitalizar todo ese proceso de planificación que, bueno, consideramos la columna vertebral de las obras, pues como una parte clave, ¿no? O sea, sin duda la planificación es un sistema o es la columna vertebral, como decía, de las obras porque nos permite, pues no solamente conocer los plazos, sino si tú eres capaz de llevar hacer una buena planificación de la obra y llevar un buen seguimiento de esa planificación de esa obra, pues muy probablemente tanto la producción económica como otros aspectos que rodean a una obra, como incluso el control de calidad, como puede ser la seguridad y salud, como otros elementos importantes dentro del entorno y la organización de suministros, pues bueno, de información, pues a través de una buena planificación y un buen seguimiento de planificación te puede ayudar, te puede guiar a que todo ese entorno funcione realmente de una forma potente. Bien, así que sin más dilación voy a empezar a, a compartir la pantalla y bueno, pues básicamente a explicaros un poco cómo funcionar y cómo funcionamos, ¿no? Bueno, aquí tenéis mi correo por si os hace falta. Entonces, lo que quiero mostraros es, bueno, pues que todo esto que voy a contar nace de la experiencia y nace pues también de una herramienta informática, ya que estamos hablando de digitalización, por lo tanto siempre nos hace falta algo para poder digital y lo hago nosotros lo hacemos a través de Cocoplan, ¿no? Entonces, Cocoplan directamente pues, funciona en más de 256 obras, donde hay más de 35 empresas utilizando este proceso de digitalización del sector de la construcción, donde además no solo estas empresas y esos proyectos, sino que todos los usuarios que rodean, todos los agentes que están rodeando a todo este proceso, que son ya más de 5.000 en este caso, pues están inmersos en este proceso de digitalización que llevamos a cabo, ¿no? Y por supuesto, pues se han creado pues muchísimas tareas y muchísimas restricciones que impiden realizar esas tareas dentro de todo este proceso de digitalización. Entonces, lo que os vamos a contar, lo que os voy a contar, nace de la experiencia de aplicación de la herramienta tanto en un país como es España como en Latinoamérica, en México, Colombia, incluso en Cuba, ¿no? Toda nuestra experiencia pues está ahí reflejada y es lo que quiero resumir en este webinar. Sin duda, claro, esto es porque también todo el proceso de digitalización no es simplemente a través de una herramienta informática, sino que ha de estar alineado tanto con el idioma con el que estás trabajando como con la cultura con la que se trabaja en estos países, ¿no? Y es importante que durante un proceso de digitalización de planificación de obras fundamentalmente, pues eso se tenga en cuenta, ¿no? Y nosotros, pues desde luego lo tenemos en cuenta. También es importante conocer que, que este tipo de procesos no depende tanto del tipo de obra, es decir, es
adaptable a cualquier tipología de obra, ¿no? Desde obras residenciales, como obras del sector industrial, como estáis viendo aquí, como obras del sector hospitalario, hotelero, rehabilitaciones, ¿m? O incluso obra civil. Y esto pues, son cosas que se están haciendo desde España, y también pues, cosas que se hacen en México, como pues, concretamente con la empresa Liverpool, pues, en centros comerciales, en tiendas departamentales, en obras de retail mucho más cortas, o pues, también eh, se ha recopilado toda la experiencia vivida tanto en España como en México como en Colombia, o incluso se recopila la información vivida a través de la construcción de hoteles en Cuba, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, nosotros en todo este proceso de digitalización sabemos que hay algo importante, ¿no? Disculpad. Mm. Y es que nosotros realmente somos gente de obra, somos técnicos del sector de la construcción que lleva muchos años viviendo el propio sector a pie de obra, que además vive día a día ese proceso que se lleva a cabo durante la ejecución de una obra de construcción, tanto de obra civil como de obras de edificación. Y fundamentalmente lo hacemos y en los últimos años dedicados única y exclusivamente a la planificación de esas obras y a la gestión completa basada en esa planificación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que durante muchos años hemos estado trabajando en esa planificación de obra y pues hemos tenido que ir adaptándonos a las diferentes circunstancias, a las diferentes culturas, y hemos estado aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces aquí, como estáis viendo, pues claro, nosotros siempre esta es una imagen ya antigua, de hace unos cuantos años, pero siempre intentando llevar a cabo un proceso, insisto, de digitalizar todo este proceso. Y lo que ocurre en ese proceso de digitalización es que, bueno, metodologías como Last Planner y líneas de planificación por áreas y tag time, lo que nos ha ocurrido es que, bueno, pues se utiliza muchas veces utilizamos estos post-its o ayudas muy visuales que en la filosofía Lean son tan claves y tan importantes para tener éxito. Pero la realidad es que luego todo ese esfuerzo que estás llevando a cabo, todo ese ejercicio de planificar, de organizar, de reunirse, tenemos que, es importante recopilar toda esa información, porque todo ese ejercicio, todo ese esfuerzo que se está llevando a cabo y que estáis llevando a cabo probablemente, tanto utilicéis un sistema como Lean o no lo utilicéis, pero sí es importante recopilar toda la información. ¿Por qué? Porque esos datos lo que nos van a ayudar es a tomar decisiones, ¿no? Nos va a permitir ser capaces de tomar decisiones tempranas antes de que ocurra un problema más grande, o detectar los problemas lo antes posible. Y además conocer los estados actuales de las obras, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo todo esto. ¿Cuál es el problema en todo esto, o el problema que hemos ido viviendo en todo este proceso? Pues que al final nosotros teníamos que trabajar con diferentes herramientas, ¿no? No había una real que nos aunara todo el proceso de planificación de una obra, y cuando digo el proceso de planificación estoy hablando tanto de su planificación inicial como del seguimiento completo, y en nuestro caso semana a semana, de saber de verdad lo que está ocurriendo. Y claro, esto, herramientas existentes en el mercado, pues realmente no lo habían, ¿no? Y nosotros, como especialistas en planificación, pues deberíamos de hacer algo. Entonces, fijaos que esto es una imagen de una reunión de hace unos cuantos años antes de desarrollar pues este proceso digitalizado, en el que veíamos que por un lado teníamos, pues por ejemplo, utilizamos herramientas tipo Microsoft Project, pero claro, que no estaban preparadas y que nos ayudaban a tener una planificación inicial, calcular
y tener el algoritmo de la ruta crítica y saber pues dónde está el camino crítico, la ruta crítica realmente de la obra, pero no acompañaba a otras necesidades e indicadores que son clave en temas de planificación, como pueden ser las restricciones, ¿no? Como puede ser, en nuestro caso, el PPC, que es el porcentaje de promesas cumplidas, como pueden ser las causas de no cumplimiento, por qué no se están cumpliendo esas actividades. Y además hacerlo de una forma ágil y saber semanalmente qué está ocurriendo de una forma muy sencilla y muy ágil. Claro, nosotros lo que nos pasaba es que teníamos que ir incluso a veces parando reuniones parando sesiones y hacer un descanso para ir actualizando todas estas herramientas informáticas, que por un lado había un Excel y por otro lado había herramientas tipo Microsoft Project, ¿no? Bien, además, durante todo este proceso y en nuestra cultura hemos visto eh, que hay algo clave, y es que tanto los jefes de obra como los residentes, básicamente el equipo de obra, eh, acaba trabajando pues, de forma paralela. Y me explico, a pesar de tener herramientas informáticas que pueden ayudar mucho, lo que sí que llevamos viendo durante años, y sobre todo porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido, porque hemos estado ahí día tras día, a pie de obra, y sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Y al final, lo que veíamos, insisto, es que a pesar de tener o que la empresa pusiera a disposición del equipo de obra herramientas informáticas, al final el equipo de obra trabaja en muchas ocasiones, tanto en el entorno económico como otros, en un Excel. Coge su tabla Excel, su planilla Excel, y eso luego ya si un caso lo pasa pues a una ERP o al software que la empresa pues necesita para obtener esos datos. Por lo tanto, nos dimos cuenta, insisto, de que era clave y fundamental que en obra fuera algo muy sencillo y muy fácil de usar y muy amigable para los equipos de obra. Y que las hojas Excel, tan sencillas y tan usadas en nuestro sector y en nuestra cultura, y hablo de estos países, básicamente, que os comentaba, pues está presente. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de diseñar un proceso de digitalización en el que en obra no nos genere más estrés del que ya existe y que sea algo muy fácil y muy ágil, ¿no? Bueno, pues con todos estos eh, condicionantes dentro del sector y sabiendo además que en nuestro caso utilizamos sistemas de planificación que están basados pues dentro del sector de la construcción, insisto, están basados mucho en la comunicación, en la coordinación, en la cooperación, en la colaboración y en el compromiso, pues con todo esto, tanto coordinación, colaboración, compromiso, construcción, comunicación, cooperación, decidimos que teníamos que hacer algo y por eso generamos ese COCO plan, ¿no? Donde viene de todos esos COs y además de COCO, que aquí en España COCO lo llamamos pues a la cabeza, al cerebro, ¿no? Porque al final aúna una serie de información que es clave. Insisto que con todo esto pues desarrollamos Cocoplan, una tecnología que nos ayude a digitalizar todo ese proceso. Bien, entonces, como os decía, ¿cuáles son los puntos clave para que esto funcione? Pues hay varios puntos. El primero es el de trabajar en obra, ¿no? Cuando uno está trabajando en obra, ha de tener una herramienta, una interfaz muy sencilla, fácil y que sea muy amigable y que además pues el equipo de obra, cualquier equipo de obra esté acostumbrado a utilizarlo, y por eso centramos y hemos centrado en todo este proceso, hemos centrado toda nuestra atención en que en obra se pudiera trabajar con una interfaz ya conocida. Y esa interfaz ya conocida es el Excel. No hay nadie en una obra que no sepa trabajar mínimamente con un Excel. Por lo tanto, esto ha sido un esfuerzo bastante titánico, bastante intenso, porque
para eso, para nosotros es clave. Insisto, somos gente de obra, sabemos que no podemos hacer perder más tiempo del tiempo que ya, del poco tiempo que disponen los equipos de obra, y tenemos que trabajar eh, muy fuerte en ese proceso de ayudarles de verdad, ¿no? Y que sea sencillo. Bien, entonces, como os digo, esa interfaz con la que se trabaja es una herramienta, una interfaz Excel, pero realmente eso no es potente. Un Excel en sí mismo, aunque ya veréis que no es realmente un simple Excel, es mucho más, pero esa interfaz realmente no es más que eso, algo donde ayuda durante las sesiones de planificación a rellenar información. Y esto también es importante, una vez más, y es que es durante las sesiones de planificación. Es decir, cuando uno decide que quiere llevar y quiere mejorar su proceso en las obras, un buen camino es el de empezar a planificarlas y llevar un buen seguimiento de la planificación. Y también he de decir que una herramienta informática en sí misma no le va a generar todo un proceso, una metodología de planificación, sino lo que de verdad le va a ayudar es tener a un método de trabajo. Y la herramienta informática lo que le va a servir es para apoyar todo ese proceso, para digitalizar todo ese proceso. Por lo tanto, por los que me estéis escuchando, probablemente conocéis lo que es Lean, conocéis lo que es Last Planner, y los que no lo conocéis, podéis trabajar con cualquier tipología de planificación. Yo, sin duda, os recomendamos que lo hagáis con Last Planner System porque es realmente un método muy potente, y es realmente lo importante, trabajar con, con esa metodología, ¿no? Con esas herramientas eh, que te van a ayudar de verdad a tener un método de trabajo. Y la parte informática lo que va a hacer es facilitarte ese camino, pero facilitarlo, no te lo va a generar, y además te va a ayudar a tener toda la información disponible, ¿no? Y además a aprender de toda esa información. Por lo tanto, dos puntos clave. En obra hay que dar una herramienta que sea realmente útil, fácil, sencilla y ágil para los equipos de obra. Hay que generar una metodología y además hacer que no ocupe más tiempo del que ya gastan los propios equipos de obra. Por lo tanto, importante que durante las sesiones de planificación, en este caso si lo haces con las Planner System, pues hay una serie de reuniones semanales, que se trabaje durante esa reunión y luego se acabe el trabajo, ¿no? Intentar que ahí no haya más trabajo extra para esos equipos de obra. Bien, entonces toda esa información que se recoge de una forma sencilla y ágil en una herramienta Excel, lo que hace, en este caso nosotros trabajamos, como ya habéis visto, con CocoPlan, y lo que hacemos es que toda esa información se recoge en una base de datos, en un servidor. Hay una base de datos que durante las reuniones va recogiendo esa información, si está conectado a Internet. Si no está conectado a Internet, pues ya cuando se conecta recoge toda esa información. O sea, se puede trabajar offline, pero luego sigue en un momento dado conectarlo a Internet para que todo el servidor de CocoPlan, recoja la información. Por lo tanto, esa interfaz realmente ya tú mismo, si quieres, la puedes tirar a la basura, hacer lo que quieras con ella, porque no es lo importante, porque esa interfaz la vas a tener para la siguiente reunión de una forma muy sencilla, que también os mostraré cómo trabajamos. Bueno, pues en esa base de datos lo que hace es recoger, insisto, toda la información, mezclarla como si se tratara de un cóctel y ordenarlo. Ordenarlo y mostrar una serie de indicadores, ¿no? Ahí pongo lo de Big Data porque realmente no es que toda la información que se recoja de las diferentes obras es realmente Big Data, pero sí que estamos trabajando en recopilar información externa que nos ayude a mejorar los sistemas de planificación. Entonces, lanza todos estos indicadores de conocer qué está ocurriendo en todas tus obras, y en una obra concreto con mucho más detalle, incluso tus colaboradores y subcontratistas que están trabajando en tu obra, pues tener un análisis mucho mayor y poder ordenar toda esa información, recoger toda esa información de una forma muy sencilla. Y ahora os mostraré esos indicadores. Entonces, con todo esto, pues efectivamente desarrollamos todo ese proceso
que Cocoplan te ayuda a llevar a cabo y a digitalizarlo de la forma más ágil y sencilla para saber de verdad y tener un seguimiento, insisto, y un control total de lo que está ocurriendo en obra. Tanto los proyectos que llevas en marcha como los detalles semanales de cada una de las obras y saber qué está pasando con tus subcontratistas. Y como decía, si además somos capaces de llevar un buen sistema de planificación y lo digitalizo de una forma sencilla, como es el caso, haciendo otros ejercicios vas a ser capaz de controlar muy bien tu producción. Si tú llevas una buena planificación y un buen seguimiento, tu producción, es decir, lo que produces en dinero, en pesos, en euros, en dólares, semanalmente, va a mejorar de una forma pues muy potente. Bueno, pues lo que pasa es que para conseguir todo esto, insisto, que hay una parte clave que es pues esa parte de metodología. Entonces, insisto que podéis trabajar tanto con sistema de filosofía Lean y metodología tipo Last Planner System o no, porque no los conocéis o tenéis otro sistema que, oye, os funciona y os va bien. Nosotros lo que recomendamos, y además Cocoplan está preparado para trabajar con Last Planner System y con conceptos Lean, pues es mucho más potente, ¿no? Y además lo recomendamos porque, insisto, que llevamos muchos años, somos gente no solo desarrolladora de procesos digitales o de software, sino de obra, ¿no? Y todo lo que hacemos es siendo muy conscientes y conociendo muy bien la realidad de esa obra. Por lo tanto, trabajamos con las Planner. Y en Last Planner, pues ya sabéis, algunos de vosotros, que pues hay que hacer una planificación inicial. Y esa planificación inicial se hace con los subcontratistas. Y aquí estáis viendo una imagen en México de una pool session donde se está trabajando con los subcontratistas y se están organizando todas las secuencias constructivas que se llevan a cabo en esta obra en concreto, ¿no? Pero todas esas secuencias constructivas, esas duraciones iniciales, las dan los subcontratistas, ¿no? Esto es una imagen en España que es un poco lo mismo, es una pool session. En este caso, pues el edificio es un edificio que es conocido pues, mundialmente, que es el edificio de la Sagrada Familia, que sabéis que lleva ya muchísimos años construyéndose y ahora pues tenían un objetivo de acabar en los próximos años y bueno, pues el proceso, tanto el proceso metodológico como el proceso digital, pues están utilizando tanto las Planner como Cocoplan para poder llevar a cabo este reto tan importante, ¿no? Bueno, pues esto que es una imagen de en Colombia, aquí estáis viendo muy bien un proceso de una planificación inicial, una pool planning, ¿no? Al fondo estáis viendo lo que es el resultado de una pool session y a la izquierda de esta imagen lo que estáis viendo es generar ya coger todas esas actividades y ordenarlas no en secuencia constructiva, sino en solapes o traslapes entre actividades y además marcar las duraciones que son necesarias y que además van a generar un ritmo o una programación rítmica que lo que quiere decir es que vayan todos al mismo ritmo, ¿no? Y además utilizando diagramas espacio-tiempo. Por ejemplo, en esta imagen que veis aquí, que es una imagen de España, pues es un edificio que además utilizando esta herramienta pues se fue capaz de reducir muchísimo el plazo de entrega, ¿no? Y estamos hablando de entre 3 y 5 meses, depende de qué cojas como fecha final, pero realmente fueron 5 de verdad, pero bueno, entre 3 y 5 meses para no deciros ninguna cosa que no sea verdad, es lo que se fue capaz de reducir, ¿no? Y aquí lo que estáis viendo son a los propios subcontratistas, donde están realizando una planificación colaborativa, lo están haciendo además a través de un diagrama de espacio-tiempo, donde además
están marcando los ritmos y como empezáis a ver, son ritmos constantes y ahora os voy a explicar exactamente cómo funciona este sistema. Bien, realmente lo que se trabaja son con un diagrama que es un diagrama realmente en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tiene un eje donde te está marcando las zonas. Tiene, que es el eje vertical, las zonas, las áreas o las unidades de ejecución de tu proyecto, de tu obra concreto. Y por otro lado, tiene un eje horizontal que lo que te marca es el tiempo, en días, semanas o meses. Y las líneas oblicuas que estáis viendo lo que marcan son las actividades que hay que hacer en ese proyecto. Por eso digo que es un diagrama en 3 dimensiones. Cuando tú estás haciendo un diagrama en barras de Gantt, no te da esas 3 dimensiones, lo que te está dando son 2 dimensiones, que son las actividades por un lado y su duración, que es el tiempo por otro. Pero no te está marcando las zonas. Tú las zonas las divides si quieres, pero son actividades que has disgregado en zonas, pero no es realmente 3 dimensiones. Aquí sí que estás viendo las 3 dimensiones claramente. Entonces, ¿dónde acaba este proyecto? ¿Dónde está acabando este proyecto? Pues en el tiempo. Está acabando exactamente aquí, este día. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las actividades, se están llevando a cabo y están haciendo todas las zonas, todas las áreas, todas las unidades de obra, las están haciendo en este momento. Acaban todas las actividades en ese punto. La última actividad, la barra negra, dice que acaba aquí. ¿Qué ocurre si yo me centro en una única actividad y miro qué es lo que pasa con esa actividad? Bueno, pues que en ocasiones decimos, vamos a hacer que esta actividad vaya mucho más rápido. Y en principio puede sonar bien. ¿Por qué? Porque que vaya mucho más rápido es que se haga en menos tiempo. ¿Veis? En el eje horizontal lo ha hecho en menos tiempo, por lo tanto la pendiente aumenta. Oye, maravilloso. Esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Podemos pensar. Pero si lo visualizas con el resto de actividades que llevan un ritmo X, pues ya tenemos un problema. Imaginaos que la barra, esta línea roja que hemos marcado y que hemos adelantado en el tiempo, es la segunda cara de pladur o la segunda cara de tabla roca o de drywall o como lo queramos llamar según el país que estemos, o de Duroc, de lo que sea, pero eh, fijaros que yo no puedo tapar esa segunda cara, esa segunda capa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fontanero, el hidrosanitario, no ha pasado aún. Por lo tanto, por eso se están cruzando las líneas. La línea violeta y la verde podría ser el fontanero y el electricista o el hidrosanitario y el eléctrico y se están cruzando. Bueno, pues en este caso, ¿qué ocurre? Pues que bien se tienen que ir de la obra y parar de ejecutar esa actividad que teníamos prevista, o bien lo que tiene que hacer es lo siguiente, y es acabar ese día para que no haya un cruce, lo que pasa que está empezando mucho más tarde. Que eso es algo que también ocurre en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones el subcontratista dice, no te preocupes, yo me he comprometido contigo que yo la obra la acababa tal día y así va a ser. Y tú puedes decir, bueno, pues me quedo tranquilo, si la acaba ese día, todo va a ir bien. No, no está yendo bien. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque la siguiente actividad, que sería, pues puede ser desde encintado, el calafateado o ya pintura, bueno, pues tiene que empezar más tarde. Y como empieza más tarde, porque a lo mejor el calafateado o el encintado no, pero si estamos hablando de pintura o estamos hablando de cualquier otra actividad que tiene una duración X y que estaba prevista, lo que estamos haciendo realmente es desviar, es decir, retrasar la entrega del proyecto. Por eso eh, es importante que tengamos estos dos conceptos, diagrama de espacio-tiempo, es un diagrama que nos da 3 dimensiones, y marcar un ritmo constante. Y entonces, de esto ya estás marcando lo que llamamos el takt time. Aquí lo que se marca es una serie de unidades diarias, unidades semanales, que todo el mundo ha de ir cumpliendo al mismo ritmo para conseguir que el proyecto acabe antes. Y que además conseguir que nadie tenga una sobrecarga de recursos o le falten recursos o que tengan que quedarse esos recursos parados durante la obra, algo que evidentemente molesta a los subcontratistas como no podía ser de otra forma. Y luego ya todo esto, después de una planificación inicial, se empieza a trabajar semanalmente. Todas las semanas los subcontratistas, como veis en la imagen de la izquierda, empiezan a trabajar ya
a planificar lo que se ha hecho y a ver lo que realmente, perdón, a planificar lo que se tiene que hacer y a ver lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, que es la imagen de la derecha. Ahí en la imagen de la derecha lo que estáis viendo de verdad, voy a haceros un zoom para que lo veáis con mucho más detalle, es que hay un diagrama espacio-tiempo. ¿Veis? El espacio está aquí, son las plantas del edificio, planta 1, 2, 3, los niveles, las alturas, y dentro de cada nivel o cada altura, pues en este caso son unidades que son viviendas, departamentos, están aquí indicadas y lo que están diciendo es que están haciendo 2 al día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, bueno, si estamos en México, pues el sábado también, ¿no? O si hay un proyecto, pues incluso hasta los domingos en algunas ocasiones. Pero aquí que se trabaja de lunes a viernes, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, aquí no ha aparecido. Pero de repente aquí acaba tantas. Bueno, pues lo que se ha marcado en este tag time de la obra, esta planificación rítmica, es que todos hagan 2 al día, menos aquí el viernes, que a lo mejor pues se trabaja solo media jornada y ves 2, 2 y hace una, 2, 2 y hace una. Bueno, pues todos van al mismo ritmo, o este, por ejemplo, que no está yendo al ritmo, hace una, de repente no viene a la obra, una, dos, una, y este ya ha empezado, que además le toca empezar más tarde, porque si no, no podía arrancar, pero ya ha empezado, coge el ritmo de la obra y le dice, cuidado, que te vas a cruzar aquí, cuidado, que va a ver. Entonces, fijaros cómo de una forma tan visual, tan clara y tan sencilla, somos capaces de ver lo que está ocurriendo en nuestra obra, ¿no? Bueno, pues como ejemplo os voy a poner pues esta obra, ¿no? Pues una obra con 2 torres. Aquí estáis viendo unas imágenes de 3 paneles, ¿no? El de la derecha del todo es esa planificación inicial y luego hay 2 paneles más donde hay 2 torres, la torre B, primera, y la torre A, segunda. Entonces, ¿qué es lo que los que quiero enseñaros? Lo primero que os voy a enseñar es no cómo se recopilan los datos, sino los informes, esos indicadores clave que te van a ayudar a saber lo que está pasando y a tomar decisiones, y además decisiones tempranas, porque te dan avisos tempranos. Y luego también os enseñaré cómo se trabaja en obra y cómo se genera esa forma de trabajar en obra a través de estas líneas de balance. Bueno, pues como os decía, cualquiera que forma parte de nuestro proceso de digitalización, lo que tiene es esto, es un cuadro de mandos. Accede a una nube y tiene control de lo que va a pasar o de lo que está pasando. Obras en curso, lo que haces es ver qué obras llevan en marcha, por lo tanto pinchas ahí y lo que te lleva es a obras en curso. Lo tengo ya abierto para no perder tiempo, ¿no? Pero, aunque va rápido, pero que quiero que lo veáis de una forma más sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, esto no es más que un ejemplo para que veáis, no es de ningún cliente especial, pero veis, pues, por ejemplo, este cliente tiene obras por toda España, ¿no? Pues en Oviedo, en Gijón, en Valencia, en Zaragoza, vale. Entonces, lo que va a ver es, bueno, esta línea de aquí lo que le está indicando es el momento de entrega del proyecto. Lo que le está diciendo es esa obra cuando se entrega, o más bien el momento de entrega. Si la barra está aquí, como es el caso de esta obra que aparece aquí, lleva 12 días de retraso. Y esta obra que está en este sitio concretamente, lo que lleva son 56 días de adelanto. Hay unas con adelanto, con mucho adelanto, otras con retraso, pero lo estoy viendo a un clic. A un clic estoy viendo exactamente lo que está pasando en todas mis obras. Y además con una actualización semanal. Vale, además estoy viendo que hoy, este es el día de hoy y cómo van llegando los diferentes momentos de entrega, las fechas, y voy viendo esto. Dice, bueno, vale, pero ahora yo quiero ver exactamente la obra X. Entonces pinchas a la obra X y lo que va a pasar es, un segundo porque tengo aquí una, aquí. Lo que va a pasar es que va a ver con mucho detalle lo que está pasando en su obra concretamente. Pues la obra hay que entregarla el 9 de abril y ahora mismo está en el 30 de junio, se puede entregar el 30 de junio. Pues perfecto. Perdón, la fecha oficial de entrega es el 30 de junio, si no esto llevaría mucho retraso, sino que la fecha de entrega, primera fecha oficial de entrega es el 30 de junio y como veis aquí la fecha actual del proyecto, es decir, dónde se encuentra la planificación del proyecto actualmente es que se puede entregar el 9 de abril, ¿vale? Según estamos funcionando.
Y esto lo ves pues de esta forma sencilla, con estos días de adelanto. Además ves todo el histórico de PPC. El PPC, como ya os he anunciado antes, es el porcentaje de promesas cumplidas, ¿vale? Que es, o el porcentaje de plan completado, que es de todas las actividades que teníamos previsto para esta semana, ver cuáles se han cumplido y cuáles no. Si tenía 10 previstas y he hecho 8, tengo un PPC del 80%. Y este es el histórico o la media de todas las semanas. Y aquí ya veis el histórico concretamente de cada una de las semanas. O los días de adelanto y retraso de cada una de las semanas. Luego también lo que se ve son las causas de no cumplimiento. Es decir, si yo no he cumplido una actividad, saber por qué. Porque de esta forma voy a ser capaz de analizar las causas reales y encontrar la causa raíz de un problema para tomar las decisiones que toque y poder ayudar a los subcontratistas que no están funcionando por algunas causas de no cumplimiento, que puede ser, como es el caso, disponibilidad de personal o disponibilidad de materiales y equipos, o a lo mejor no es culpa suya, sino que ha habido un cambio en el contrato y las órdenes de cambio que han habido durante la obra, pues poder ayudarle a mejorar día a día y eso mejorará tu propio proyecto, ¿no? Además de un resumen de la planificación. Vale, pero además lo que voy a poder saber es cómo ayudar a esos subcontratistas con mucha más información. Es decir, aquí, pincho aquí y lo que voy a ver es una información sobre todos mis subcontratistas. Entonces, bueno, pues puedo ir todos o analizar uno a uno, ¿no? Y ver uno a uno exactamente, pues la empresa A tiene un PPC del 78%, luego también vemos lo que llamamos un PPC mejorado, que es eliminando aquellas actividades, aquellas causas de no cumplimiento que no afectan realmente o que no son causa producidas por ellos mismos, ¿no? Como decía antes, porque no se ha trabajado, o sea, no se ha acabado un trabajo de otros o porque les faltaba información que no se le había dado. Bueno, pues todo esto, por eso está aquí lo que llamamos PPC mejorado, ¿no? O puedes comparar pues, dos empresas para ver cuál está siendo su evolución, sus causas de no cumplimiento más habituales. Bueno, pues básicamente esta es la información que podéis ir recopilando. Como veis, estos son empresas ficticias que no estamos desvelando de reales, ¿no? Pero son ejemplos para que veáis la realidad de lo que se ve y bueno, pues cómo se puede visualizar toda esta información. ¿Para qué? Para poder ayudar a tus propios subcontratistas a mejorar, porque eso va a mejorar tu propio proyecto o incluso a saber si realmente, tras el análisis profundo de estos datos, si realmente no es un subcontratista que puedes contar con él porque probablemente, pues oye, tiene una serie de problemas, pero lo que va a hacer esto es detectártelos lo antes posible. Bien, antes de entrar a la parte de producción voy a contaros cómo hacemos esto en obra. O sea, esta información, todos estos datos a un clic que están en cualquier momento disponibles y desde cualquier lugar, ¿cómo soy capaz de dar toda esta información? Pues es importantísimo que no se ocupe mucho tiempo en eh, trabajar durante esto. Es decir, que durante las propias sesiones de planificación uno sea capaz de acabar de trabajar en este sentido. Les voy a poneros un ejemplo. Dentro de esa pull session, esa planificación inicial, aparece una serie de actividades que son pues estas de aquí, ¿no? Pues estructura de concreto, soportería, esta es una de México de hace muchos años, ¿no? Soportería, ducto de aislamiento, bastidor, muros a una cara de tabla roca y de duroc. Bueno, actividades de la propia pull session. Y aquí lo que veis es un resumen de todas las actividades, como un diagrama de barras de Gantt, donde hay actividades que son rojas, porque forman parte de la ruta crítica. La primera, por supuesto, siempre es roja y la última también es roja. Forman parte siempre de la ruta crítica porque el algoritmo lo calcula de esta forma. Y las azules lo que te dicen es que tienen holgura, es decir, las críticas lo que te dicen es si me retraso un día, retraso el proyecto completo un día. Y las azules lo que te están diciendo es que si me retraso o me adelanto, no afectan al proyecto de momento, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí, es información que se dispone, perfecto, pero eso es de ese resumen de esa planificación inicial. Pero luego ya tú empiezas a trabajar con esas actividades que acabamos de ver, que son estas que os estoy indicando aquí, y que realmente
lo que tienes que hacer es disgregar semana a semana. Es decir, no es interesante tener una planificación de 2.554 actividades desde el primer día, porque eso es incontrolable y es inmanejable y es insufrible. Entonces, con entre 40 y 100 actividades para obras de construcción sobra, depende del tipo de obra y de las secuencias constructivas que hayan, pero insisto, entre 40 y 100, y luego sí, semanalmente vas detallando. Entonces, igual que de esta forma, aquí estamos poniendo que la estructura de concreto es muy general, esta actividad es generalísima porque es una parte tal, pues aquí ya se va detallando con mucho más concreción lo que se va a hacer. Y no es lo que se va a hacer cada semana. Si veis cómo está dividido este diagrama, es un diagrama de barras de Gantt. ¿Y esto por qué trabajamos así? Pues trabajamos así para obras que realmente es difícil dividirlas en zonas, dividirlas en áreas. Se pueden hacer todas, es decir, si estamos hablando de departamentos o de habitaciones de hotel, de viviendas, de hospitales, son unidades repetitivas muy sencillas de dividir en un diagrama espacio-tiempo, que ahora os enseñaré cómo lo hacemos. Pero si no, también puedes trabajar con un diagrama de barras de Gantt si no estás acostumbrado a trabajar con tu diagrama de espacio-tiempo, pero es importante que vayas digitalizando y sabiendo lo que está pasando, ¿no?, en todo este proceso. Bien, entonces, como os decía, esto es, lo que veis aquí es un diagrama de barras de Gantt con las diferentes semanas, semana tal, semana cual, muy bien. Y entonces yo lo que digo es, mira, este proyecto ahora mismo dice que tiene que acabar el 15 de febrero y actualmente estamos en el 1 de febrero. Bueno, pues además estamos viendo que aquí hay una actividad que es crítica porque es roja, hay otras que son azules, que ya hemos visto que no son críticas, y otras que son de color salmón, que lo que están diciendo es que no son críticas, pero sí afectan a sus sucesoras. Bueno, pues insisto, si esto acaba el 1 de febrero, pero yo de repente digo que esta semana voy a trabajar este día, que es día viernes, como podéis ver aquí, esto es día viernes, y voy a trabajar con 3 personas, esto se va a alargar. Porque es crítico, o sea, porque es crítico, porque es la actividad principal. Pero ya no estoy en el 1 de febrero, estoy el 7 de febrero. Y si me vengo aquí con 3 personas más, y este 3 lo que están reflejando es el número de personas, ya me estoy yendo al 14 de febrero. Vale. ¿Por qué? Porque estoy afectando una actividad crítica. Si yo afectara una actividad que no es crítica, como cualquiera, no sé, por ejemplo, esta mismo, si yo esta le pongo aquí un 3 y la alargo 3, pero no es crítica, pues sí, sé que me está avisando de que está durando más de lo que teníamos previsto, pero seguimos en el 3 de febrero, ¿no? Perdón, en el 14 de febrero no se ve afectado nada. Si me meto aquí, pues tampoco se afecta. Bueno, ya empezáis a ver que empieza a mover ciertas actividades porque tienen dependencia. Si os miráis aquí, veis que esa es con la que tiene dependencia, ¿veis? Y se va moviendo. Ahora, si lo alargo mucho, mucho, llegará un momento en que se va a convertir en crítico, ¿veis? Ya ha cambiado la ruta crítica. Ya, si me voy aquí a la pestaña plan y veo realmente lo que está pasando, la ruta crítica que estaba antes por más abajo acaba de pasarse a esta, que es la que estamos gestionando ahora mismo. ¿Por qué? Porque se está alargando mucho y está afectando directamente a la entrega del proyecto y ya estamos en el 8 de marzo. Vale, perfecto. Además, esto pues, me va a permitir trabajar en el día a día para conocer las causas de no cumplimiento y el PPC. Por ejemplo, si yo reviso lo que se ha hecho esta semana y digo, a ver, ¿esta actividad se ha hecho? Y digo, ah, pues sí, sí se ha hecho. Muy bien, pongo una X, ya como pues me va calculando el PPC. ¿Esta se ha hecho? No, ¿por qué? Por la causa de no cumplimiento número 6. Pues ya me va diciendo que el PPC es del 50%. ¿Y esta se ha hecho? Sí, esta se ha hecho. Bueno, pues mi PPC es del 67%. Vale. Como veis, esa información, que esto no es más que un Excel sencillo y fácil de trabajar, porque no es más que un Excel, si inserto fila es insertar fila, si le pongo una X a la casilla, si le pongo aquí esta casilla, pues bueno, es que es muy sencillo, no hay que hacer nada. Es un Excel que cualquier persona de obra lo abre y sabe cómo funciona esto, más que con un ratito de explicación, lo tiene más que claro. Pero además, pero esta información no es que esté en el Excel. El Excel, insisto, que no es más que la interfaz. Todo esto se está yendo al servidor y está recogiendo la información. ¿Vale? Bien.
Además, pues el tema de las restricciones. Yo en un diagrama de barras de Gantt con otros softwares no puedo ni calcular el PPC, ni saber las causas de un incumplimiento, ni disgregar las actividades de una forma tan sencilla como lo estamos haciendo aquí, pero tampoco sé las restricciones. Entonces aquí sé que esta actividad, esta R, son las restricciones. Esto lo que me está indicando es que esta actividad tiene la restricción número 1, esta tiene la número 5 y la actividad número 3 no tiene restricción. Por lo tanto, me voy a ir aquí y decir, voy a ver si tengo, voy a poner una restricción. ¿Qué restricción? Pues voy a decir que la actividad que está en riesgo es la número 3, la restricción es la 139, la fecha es la que sea y esto es la restricción cual sea, ¿no? La definición de detalle constructivo, ¿no? Es decir, hasta que no me digan que detalle constructivo es aquí, yo no voy a poder ejecutar esta actividad, que además he detectado pues hoy que esta restricción, ¿quién es la persona responsable o quien solicita que se libere esa restricción y quién es la persona responsable de liberarla, ¿no? Nunca puede ser la misma persona, tiene que ser dos personas diferentes y aquí ya pones pues, la fecha que se necesita, la fecha que se compromete a realizarlo y aquí están pues, las diferentes restricciones ya cerradas que se han ido liberando durante el proyecto. Claro, pues esta es la restricción número 139, que cuando me vengo aquí, lo que ocurre es que efectivamente ya me aparece aquí que cuidado, esta actividad tiene una restricción y hay que liberarla para poder continuar planificando esta actividad y además es una actividad crítica, por lo tanto hay que tener pues mucho más cuidado porque ahora mismo es una actividad que se ha convertido en crítica, ¿no? Bueno, pues todo esto es una serie de información que nos ofrece y cuando trabajamos con un diagrama de barras de Gantt, porque no trabajamos con diagramas espacio-tiempo. ¿Qué pasa si trabajamos con diagramas espacio-tiempo tipo como el de este, donde semanalmente, como os decía, se va haciendo en obra y lo vamos teniendo en la obra, ¿no? Bueno, uno como este. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que hacemos es trabajar con un diagrama espacio-tiempo, pero un diagrama de espacio-tiempo con una interfaz que es muy sencilla. Entonces, aquí lo que tenemos es un representado tal cual, pues este caso que os comentaba. Aquí estáis viendo estas dos torres, la torre B y la torre A de un edificio que está ahora mismo en funcionamiento y he puesto esto como ejemplo para que lo veáis, ¿no? Entonces aquí, como veis, si hago un zoom menos, aquí tenemos una torre A que es esta de aquí y esto que estáis viendo aquí no son más que los post-its que se van marcando tal cual, ¿no? Estos post-its que vamos viendo lo que hacemos es reflejar, digitalizar todo eso aquí y es poner los post-its, indicar los post-its, nada más. ¿Qué ocurre? Pues imaginaros que yo ahora voy a decir que voy a planificar la semana que viene, ¿no? Voy a planificar esta semana que viene y voy a decir, venga, yo quiero que pues estas viviendas hagan la primera cara de pladur o de tabla roca y que vamos a hacer 2 viviendas al día. Por lo tanto, empiezo por la planta octava, que ya he hecho la séptima. ¿Por dónde voy? No, mira, vamos a verlo de verdad. Aquí hemos hecho la primera y la segunda, por lo tanto, aquí esta semana lo que haríamos sería la vivienda 3, la vivienda 4, al día siguiente haría otras 2, al día siguiente ya me subo a la planta 9 y así iría planificando pues todas las actividades, ¿no? Y bueno, y podría, además como nosotros solemos hacerlo a 2 semanas vista, pues continuaría por aquí planificando, 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 ¿verdad? Bueno, una vez tengo yo la primera cara de pladur o de tabla roca puesto, lo que voy a querer tener, pues a lo mejor es que vaya el hidrosanitario, que vaya o el fontanero, ¿no? Bueno, pues a lo mejor estas viviendas que ya están ejecutadas aquí, las podría llevar a cabo aquí y pongo su código, pongo el código simplemente y le digo, vale, pues hago 2 actividades y lo que hago es, mientras se está trabajando en esta sesión y mientras los subcontratistas están poniendo estos post-its, hay una persona aquí que simplemente lo que va haciendo es reflejar esos post-its aquí mismo, ¿vale? Entonces va marcando este ritmo, luego
como esta ya está puesta, pues podría al día siguiente, ¿veis? Hacer esta, al día siguiente podría hacer estas dos viviendas, al día siguiente estas ya están liberadas, por lo tanto puedo hacerlo, y veis cómo se va marcando ese diagrama espacio-tiempo y esa planificación por áreas, y podría ir a este ritmo, por ejemplo. Bien, entonces, todo esto, como estáis viendo, no es más que un reflejo de lo que pasa allí. Lo que ocurre es que en este caso es mucho más potente, y me explico. Incluso la información es mucho más potente cuando trabajas con este diagrama que con el diagrama de barras de Gantt. Y no solo por la visualización, porque aquí lo que estás viendo es todo, incluso puedes hacerlo más sencillo, que es ver un resumen de todo, de cada una. Esto aquí lo que te está reflejando es lo que estás poniendo ahí, pues las unidades de obra, estos son en tiempo, un resumen, y las obras y las unidades que se están haciendo y de cada una de las actividades, qué es lo que se está llevando a cabo. Aquí, pues mira, esta lleva 30, Abrir Tabiquería Pladur lleva 30 días, esta, perdón, lleva 30 unidades, está llevando 91 ya, lleva tabiquería de ladrillo, y veis las pendientes de una forma muy sencilla, los ritmos que están llevando y cómo esto va mucho más lento que estas primeras iniciales y demás. Pero ¿qué pasa? ¿Esto afecta o no esto nos afecta realmente a la obra, este ritmo que teníamos previsto? Bueno, pues ¿sabéis qué pasa? Que gracias a capturar la información de esos post-its en cada unidad, yo sé exactamente cada actividad cuál es el rendimiento real que está llevando. No el teórico, pero no, sé de verdad lo que está haciendo semanalmente y diariamente en cada una de las unidades de obra, en cada uno de los departamentos, de las habitaciones, de todo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí lo que me va a decir es la actividad. En cada actividad, la empresa que lo está haciendo, por supuesto. ¿Cuándo estaba programado su inicio? ¿Cuándo ha empezado de verdad? Me va a decir la duración que estaba prevista en la planificación inicial y los días que llevo consumidos. Las viviendas ejecutadas o las unidades ejecutadas realmente de cada una de las actividades. Me va a decir incluso el rendimiento que teníamos previsto, que eran 2 al día, y el rendimiento que está llevando de verdad. ¿Vale? ¿Cuál es el rendimiento actual? La media que está llevando esta es de 1,81, no llega a 2, pero esta va a 0,74. Es decir, están arrancando, están yendo más despacio de lo que debería. Por lo tanto, ya no solo además, como sé las viviendas que me quedan por hacer, voy a saber eh, cuándo estaba programado el fin de cada una de esas actividades, pero voy a saber la realidad de cuándo van a acabar si seguimos llevando este rendimiento real, esta medición real de lo que están llevando en obra. O sea, voy a saber de verdad lo que lo que está ocurriendo y cuándo me puedo ir. Por eso, puedo seguir viendo un diagrama de barras de Gantt donde tendré el cálculo de la ruta crítica, pero me está indicando esto de aquí. Fijaros, voy a ver este ejemplo. Voy a acercarme aquí y lo que vamos a ver es esta actividad, esto de que veis aquí, esto no es más que lo que estaba planificado, ¿vale? Que empezaba este día y que acabe este día y tenga esta duración, muy bien, que son en semanas, muy bien. Pero realmente esta actividad lo que nos está diciendo es, bueno, esta actividad empezaba aquí, pero ha empezado antes. Estas líneas lo que está diciendo es que esta actividad empezó 3 semanas antes. Pero cuidado, ha empezado antes, muy bien, pero según el rendimiento que de verdad estamos viendo que está llegando, directamente te ofrece la información de cuidado porque te puedes ir hasta aquí. Si sigue con ese rendimiento, te vas a ir hasta ese punto, ¿vale? Por lo tanto, me da tal información que sé, como os decía, de verdad lo que pasa con cada una de las actividades, los rendimientos, absolutamente mucho más información que tengo en el otro diagrama, porque la herramienta es capaz de detectar, insisto, esos rendimientos reales de lo que está ocurriendo en obra y de lo que está pasando de verdad, ¿no? en esa obra. Vale, pues todo esto, insisto, ¿qué es lo que queremos que trabajen en obra? Esto es información para la obra y para la empresa, pero realmente nosotros lo que necesitamos es que, bueno, aquí tengo muchas pestañas abiertas, dejamos muchísimas sin quitadas, esto es un ejemplo y yo me abro muchas, pero realmente esto lo dejamos más limpio, pero en obra lo que se trabaja es con esto, es simplemente traslada
los post-its que has puesto en la pared a esto. Y si no trabajas con post-it porque no estás acostumbrado a trabajar con Lean, simplemente, oye, ¿cuántas viviendas has hecho esta semana? ¿Cuáles has hecho? ¿Cuáles unidades? No tiene por qué ser viviendas, pueden ser zonas. ¿Cuáles has hecho? ¿Y cuáles vas a hacer las 2 semanas que vienen? Y dímelo. Y si tú lo apuntas así, lo ves claro, lo ves sencillo, lo ves fácil y tienes una información espectacular. Vale. Pero además, esa información, ¿de dónde la saco? O más bien, esta información que os digo, ¿qué más me puede dar? Pues si yo soy capaz, que es un ejercicio que hacemos al principio de las obras, de relacionar lo que son las actividades de obra con las partidas de la obra, lo que me va a dar es la producción económica. Y lo que me va a dar es una curva S, pues aquí tengo todas las obras, pero voy a quitarlas, cojo una obra concreto, a ver otra que sea, vale, pues esta, por ejemplo. Esto es una curva, o no llega a ser ni curva por lo que tiene, lo hago más grande. Esto es lo que está planificado. En negro, lo que vemos es lo que se ha planificado. Es decir, según la planificación, cuánto dinero vamos a producir durante estos meses. Y eso es lo que está previsto. Aquí, en verde, es lo que llevamos hasta ahora, que en este caso pues va por encima de lo que teníamos previsto. Y en rojo, lo que va a pasar según la planificación de la obra. Por eso digo que la planificación es la columna vertebral, porque además me da, a nivel económico, pues mucha información, donde puedo elegir obra, o puedo ver lo de toda la empresa, ¿no? Un resumen de toda la producción de la empresa, ¿no? Además de información como un resumen general de todo lo que está pasando, ¿no? Aquí puedo saber, pues, todo. Puedo ver a nivel global, a un vistazo, los días de adelanto y retraso de todas las obras en general, o verlo de una obra en particular, como os decía, de todas en general, o verla de una en concreto, ver lo que está pasando, incluso, pues, oye, pues ver los agentes que intervienen en esta obra, sus contactos, y ver con mucho detalle de una o de 2 obras, ¿no? O como yo lo quiera. Entonces, aquí, de un vistazo, estoy viendo absolutamente hasta los rendimientos que estaban previstos y el rendimiento que están llevando actualmente, insisto, tanto de todas las obras como de alguna en concreto, pues mucho más potente, ¿no? Vale. Eh, mm, Todo esto además lo tenemos, como muchos de nuestros clientes están trabajando con Teams, lo que hemos hecho es integrarlo en Teams, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es trabajar con, ordenar todo esto. Lo mismo, lo que hacemos es crear un canal con el cliente de Teams, que si trabajáis con Microsoft 365, que es ahora mismo, pues muchísimos clientes están trabajando con ello, pues lo que hacemos es integrar toda esta información en Teams y que vean pues los mismos indicadores que tenían aquí, pero dando un salto más, ¿no? Donde ven ese resumen, como os decía, de todo lo que pasa en sus obras y todo el tema de producción que os estaban comentando, o ya ir a una obra concreta y ver esos indicadores que también hemos visto, y que se pueden visualizar simplemente, si trabajas en Teams, simplemente lo abres y ya está, o ver una planificación, lo que llamamos plan versus real, o sea, lo que estaba planificado versus lo que se está haciendo realmente, ¿vale? A ver, en esta como es de estructura se ve menos, pero si lo pongo en otra obra seguramente se vea bastante mejor la diferencia, ¿no? Lo planificado versus lo real, ¿no? Pues veis que hay una barra que una es la planificada y otra es lo que se está haciendo realmente. Esto como es un ejemplo, pues bueno, más o menos es prácticamente lo mismo. Pero además trabajamos las restricciones internas para conocer tanto el desempeño de los subcontratistas como os decía, o incluso las restricciones internas, y ver, oye, qué está pasando con las restricciones, qué es lo que está ocurriendo y todo eso que se va haciendo durante la reunión, todo esto queda reflejado aquí. Insisto, durante la reunión lo único que hay que rellenar es esto y la pestaña de restricciones si hay restricciones, ¿no? Que deberían de haber, porque seguro que hay, ¿no? Entonces, solamente con rellenar esa información, y durante la reunión te ofrece todos estos datos. Entonces, fijaos lo fácil que es. En obra trabajan con un Excel, que es muy sencillo y que refleja lo que se marca en los post-its, pero te da toda esa información
sin hacer mucho más. Además de que envía un reporte semanal que ahora os enseñaré enseguida, ¿no? Ahora os enseño cómo, voy a buscarlo directamente aquí porque no lo tengo abierto, pero os voy a enseñar lo que es un reporte semanal que te llega de Cocoplan. Pero, mientras tanto, lo que quiero mostraros también es, oye, sí, y este Excel, cómo se formula, tengo que montarme un Excel increíble. No, esto de montar el Excel es muy sencillo. Es muy sencillo. Fijaros, aquí lo que tengo son, te metes en una aplicación que tenemos en la nube, en Cocoplan, dispuesta cuando quieras, y simplemente lo que haces es, de esa planificación inicial que tenías, pues simplemente rellenar, o bien rellenar aquí todas las actividades que hay en la obra, si quieres las empresas que te lo va a hacer, la empresa que te lo va a hacer, y las duraciones y las relaciones. Es decir, el típico diagrama de barras de Gantt, pues en vez de hacerlo en un proyecto, lo haces aquí. O bien, también puedes, sin problema ninguno, importar un proyecto y que te lo meta aquí. Si tienes ya un proyecto montado porque lo tienes ya así, simplemente lo integras aquí y, bueno, sin más, no hay más. Esto es exportar, esto es importar, ¿vale? Importar archivos de Microsoft Project en XML, ¿no? En el proyecto haces un XML y te lo integras aquí. ¿Qué ocurre? Que además habéis visto que el Excel, si es un Excel de diagrama de barras de Gantt, no hay que hacer mucho más trabajo que, bueno, si lo quieres dividir en las diferentes etapas, vale, es que esto llevo tanto rato abierto que me ha tirado. Entonces voy a meterme y así también veis un poco cómo funciona. ¿Veis? Bueno, también como veis, para nosotros es muy importante que vaya realmente rápido, ¿no? Habéis visto lo rápido que se abre esto pinchas aquí y, bueno, tarda muy poco, a pesar de que haya muchas actividades en esto funcionar, y eso que mi conexión no es que sea magnífica y estoy grabando y estoy emitiendo, ¿no? Pero a pesar de ello, pues es importante que vaya realmente ágil y rápido y que funcione. Entonces, como veis, si trabajo con un diagrama de barras de Gantt, lo único que puedo hacer es, pues, trabajar con etapas y, pues, decir, no, pues en la zona de las viviendas o departamentos es una etapa porque tiene una secuencia constructiva diferente, las fachadas llevan una secuencia constructiva, entonces quiero que se quede, pues, como aquí, ¿no? Que quede dividido en diferentes etapas y que cada una tenga sus propias etapas. Pues si sigo bajando por aquí, iremos cambiando las etapas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer las fachadas que hacer aquí. Si lo quieres así, pues así lo puedes tener. Entonces, simplemente haciendo, insisto, poniendo las actividades, puedes meter toda la información que quieres de empresas, de causas de no cumplimiento, por ejemplo. Si quieres poner las causas de no cumplimiento, pues nosotros trabajamos con 16, esto tiene 16, tú puedes meterte todas las que quieras, hasta 100, pero vamos, sería absurdo meter todas estas. Ahora hemos puesto una 17, que es la del COVID, por supuesto. Si quieres, perdón, ahora os explico esto. Entonces, bueno, si quieres meter los agentes que van a trabajar, bueno, como tú puedes meter toda la información que quieras. Y aquí simplemente le pinchas aquí, que es generar un Excel, y lo que te hace es generar todo esto. Todo esto que veis aquí simplemente es cogiendo el proyecto o metiendo aquí las actividades y las relaciones. Eso sí, que tenemos que conocerlo para saber cómo afecta y calcular la ruta crítica. Te genera todo esto y tú ya empiezas a trabajar, los datos se van al servidor y tú esto, si quieres, lo tiras a la basura. No pasa nada, porque tú vuelves a entrar aquí, generas y recoge toda la información que había recogido de la reunión anterior y te lo devuelve como estaba. O sea, que lo del Excel no es más, insisto, que la interfaz. Ahora bien, ¿cómo lo hago si lo que quiero es trabajar y representar este diagrama? ¿Qué he hecho yo? Si quiero reflejar este diagrama que tengo aquí y quiero que se vea, pues algo así, claro, montar todo esto parece como complicado. Pues no. Lo único que tienes que hacer es venirte aquí. Voy a recogerlo para que lo veáis con más detalle y más sencillo. Y lo único que tengo que hacer es lo siguiente: poner las zonas que tú quieres. Si has dividido en etapas, y aquí tenemos dos torres, que es la torre A por un lado y la torre B por otro, pues lo único que voy a hacer es decir, mira, la torre A, que tiene hasta la planta 12 y tiene 6 viviendas,
pues hombre, lo que puedo hacer para hacerlo fácil también, si hay una planta 13, pues lo que voy a hacer es, oye, copiar, pegar, le pongo aquí planta 13 y, y ya está, ya tengo las 6 viviendas metidas. O más allá, si tengo 5 torres que son muy similares, pues simplemente, oye, lo que hago es, oye, copiar la torre A, aquí meto que hay otra torre, la llamo la torre C, y ya voy a tener todas las plantas con todos los esos. Si tengo que variar algo, pues lo quito y sin problema, no va a haber problema. Entonces, lo pones todo aquí y entonces lo que haces es generar el Excel y lo que te genera es todo esto. Tú ya te devuelve y te lo puede montar tanto en un Dropbox como en un OneDrive para que lo integres también dentro de Teams y te poder trabajar desde Teams, y tú ya empiezas a trabajar. Pum, 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 que luego hay una relación que te necesitas cambiar, pues te vienes aquí, cambias esa relación y vuelves a generar el Excel. No te preocupes porque todos los datos están en el servidor. Y te va a devolver toda la información tal y como la tenías prevista. ¿Vale? Bien, entonces, ¿veis la sencillez? Que hemos trabajado muy fuertemente en conseguir esto, en conseguir que sea muy fácil para la obra. O sea, lo importante es que sea fácil para la obra, que sea sencillo y que te dé toda la información. Por eso, este proceso de digitalización de todo el proceso constructivo pues es tan importante, porque además te aporta muchísima, muchísima información, como os decía, de todo lo que está pasando. Y bien, y es así como trabajamos nosotros en el proceso de digitalizar todo el proceso de planificación de una obra del sector de la construcción, de trabajar con planificación por áreas y también incluso con líneas de balance y trabajar con ese tag time, ¿no? Es de esta forma en la que nosotros trabajamos, en el que he querido mostrar además pues cómo funciona todo el proceso de planificación resumido y de ese proceso de digitalización y cómo nosotros lo llevamos a cabo, que lo utilizamos, por supuesto, con Cocoplan. Aquí tenéis mi correo si necesitáis cualquier cosa o podéis contactar a través de la web. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por haber participado de este webinar. Espero de verdad haber podido añadir valor, haber abierto luz, además de haber, por supuesto, dado a conocer pues la herramienta, pero sobre todo también ayudar a entender cómo puede ser útil digitalizar todo un proceso y cómo puede ayudar trabajar de esta forma para añadir valor a vuestras obras, para ser mejores cada día y nada, pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra atención y por estar aquí escuchando. Muchas gracias.